Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una entrega absolutamente explosiva. Si son fans de la televisión turca, y sé que muchos de ustedes lo son, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a desenterrar todos los secretos, todas las confesiones, de uno de los galanes más queridos y misteriosos del momento, Serkan Ayolu. Así es como bien dice el título, Serkan Ayolu confiesa todo. Sus secretos revelados, prepárense porque esto se pone intenso. Y antes de sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Serkan, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora, hablemos de Serkan Ayolu. Este actor turco ha cautivado a millones con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su increíble atractivo. Lo hemos visto brillar en producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo, desde Kiraz Mevsimi, hasta Zember y Bir Zamanlar KBRS, por nombrar solo algunas. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa mirada penetrante, ¿qué hay? ¿Cuáles son esos detalles íntimos que nunca hemos conocido? Hoy vamos a ir más allá de las pantallas, de las alfombras rojas, para descubrir al hombre detrás del personaje. Hemos recopilado información de entrevistas exclusivas, declaraciones sinceras y algunos murmullos que finalmente van a salir a la luz. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense para un viaje al corazón de Serkan Ayolu. Empecemos por lo más básico, ¿quién es realmente Serkan? Nacido en Alemania, pero con raíces profundamente turcas, su trayectoria es tan interesante como sus papeles. Creció en un ambiente bicultural, lo que sin duda le ha dado una perspectiva única de la vida. ¿Se imaginan crecer con esa dualidad? Seguramente eso influye mucho en la forma en que uno percibe el mundo y su propio camino. Y hablando de camino, la actuación no fue su primer amor. De hecho, antes de deslumbrar en la pantalla, Serkan exploró el mundo de la moda. Sí, así como lo oyen. Fue modelo y no cualquier modelo, sino uno con gran éxito. ¿Se imaginan a ese Serkan desfilando por las pasarelas? Pues sí, fue una etapa que lo formó y le dio esa presencia escénica que hoy admiramos. Esta faceta de su vida, aunque conocida por algunos, revela una versatilidad que quizás no todos asociaban con él. Ahora pasemos a algo que genera mucha intriga, sus relaciones. Serkan Ayolu, a pesar de ser una figura pública, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, hay una relación que ha capturado la atención de todos y ha sido objeto de mucho debate y especulación: su relación con la también actriz Özge Gürel. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, trascendió a la vida real, y desde entonces, su amor ha sido una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿cómo es la dinámica de su relación? ¿Qué secretos comparten como pareja? Serkan, en algunas de sus confesiones, ha hablado de la importancia de la comunicación, del respeto mutuo y de apoyarse en sus carreras. Ha mencionado que la clave está en mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada, algo que no es fácil cuando ambos están bajo los reflectores. Lo más interesante es cuando revela detalles sobre cómo gestionan la fama y la presión mediática. A menudo las parejas de celebridades se ven envueltas en escándalos, pero ellos parecen haber encontrado una fórmula mágica para mantenerse sólidos y felices. Se dice que disfrutan de momentos sencillos, de viajes, de compartir tiempo de calidad lejos del bullicio. Y Özge Gürel, por su parte, también ha compartido pinceladas de su amor, describiendo a Serkan como un compañero leal, comprensivo y, sobre todo, un gran amigo. La sinceridad con la que hablan de su relación, aunque sea de forma medida, es lo que la hace tan especial y envidiable. Pero no todo en la vida de un actor es romance. ¿Cómo es el día a día de Serkan Ayolu cuando no está interpretando a un personaje? ¿Cuáles son sus pasiones ocultas? Aquí es donde empiezan los secretos más jugosos. Serkan ha confesado ser un gran amante de la naturaleza. Le encanta pasar tiempo al aire libre, haciendo senderismo, explorando nuevos lugares. Imaginen a Serkan en medio de un bosque, lejos del glamour de los estudios de cine. Esto nos muestra una faceta mucho más terrenal y conectada con el mundo. Además, sorprendentemente, es un gran entusiasta de los autos clásicos. Sí, a Serkan le gustan los fierros viejos. Ha compartido su fascinación por la ingeniería y el diseño de épocas pasadas,
y hasta se rumorea que tiene una colección bastante envidiable. Esto nos da una idea de que no solo se interesa por la estética moderna, sino que también aprecia la historia y la artesanía. Otro secreto Rev. Helado es su amor por la cocina. Aunque no lo veamos preparando platillos exóticos en televisión, Serkan disfruta de cocinar para sus seres queridos. Le gusta experimentar en la cocina, probar nuevas recetas y sorprender a su pareja y amigos con sus creaciones culinarias. Esto demuestra que además de ser un artista, tiene habilidades prácticas y un lado hogareño que lo hace aún más cercano. Hablemos de su carrera. ¿Qué lo impulsó a dedicarse a la actuación? Serkan ha mencionado en varias ocasiones que siempre sintió una atracción por contar historias, por dar vida a diferentes personajes y por explorar las emociones humanas. La actuación para él es una forma de entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. ¿Y cuáles han sido los momentos más desafiantes de su carrera? Uno de los secretos que ha compartido es la presión que a veces se siente por mantener una imagen pública. Ser un actor popular implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y esto puede ser agotador. También ha hablado de la importancia de elegir proyectos que realmente lo inspiren y le permitan crecer como profesional. No se trata solo de fama, sino de pasión y de dejar un legado artístico. ¿Y qué hay de sus sueños no cumplidos? Serkan ha expresado su deseo de explorar géneros diferentes, de desafiar sus propios límites y de quizás, en un futuro, trabajar en producciones internacionales. Este anhelo de crecimiento y de expansión es algo que lo caracteriza y que seguramente veremos materializado en los próximos años. Ahora, algo que siempre genera curiosidad son las anécdotas detrás de cámaras. ¿Qué cosas graciosas o inesperadas suceden cuando las cámaras no están grabando? Serkan ha compartido algunas historias divertidas sobre los sets de grabación, como los tropiezos inesperados, los diálogos olvidados en el momento menos oportuno o las interacciones espontáneas con sus compañeros de reparto que terminan en carcajadas. Estas anécdotas nos dan una visión más humana y cercana del mundo de la actuación, lejos de la seriedad que a veces se proyecta en pantalla. También ha hablado de la camaradería que se forma en los equipos de producción, cómo se convierten en una gran familia durante los meses de rodaje. Estos vínculos, a menudo invisibles para el público, son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Otro secreto que ha salido a la luz es su postura ante las críticas y los comentarios negativos. Serkan, como cualquier artista, ha tenido que lidiar con comentarios que no siempre son positivos. Ha aprendido a filtrar lo constructivo de lo destructivo, a no tomarse las críticas de forma personal y a utilizarlas como una oportunidad para mejorar. Esta madurez ante la adversidad es una señal de su fortaleza interior y de su compromiso con su arte. No se deja vencer por la negatividad, sino que la utiliza como combustible para seguir adelante. Y hablando de desafíos, ¿cuál ha sido el papel más difícil que ha interpretado y por qué? Serkan ha revelado que cada personaje trae consigo sus propios retos. Sin embargo, ha mencionado que los papeles que exigen una gran carga emocional, aquellos que lo obligan a explorar aspectos oscuros de la condición humana, son los que más lo ponen a prueba. Requieren una inmersión profunda, una empatía genuina y una capacidad para conectar con emociones que a veces son difíciles de expresar o de comprender. Este compromiso con la profundidad de sus interpretaciones es lo que lo distingue y lo hace un actor tan convincente. Para cerrar esta sección de confesiones, hay un secreto que quizás pocos imaginaban: Serkan Ayolu tiene un lado muy competitivo. Aunque en pantalla lo veamos calmado y sereno en su vida personal, especialmente cuando se trata de deportes o juegos con amigos, le gusta ganar. Así que no se dejen engañar por esa cara de ángel. Detrás de esa fachada se esconde un espíritu ganador. Y llegamos al final de nuestro recorrido por los secretos de Serkan Ayolu. Hemos viajado desde sus inicios en la moda hasta su pasión por la naturaleza, pasando por los detalles íntimos de su relación con Ozge Gurel, sus habilidades culinarias, su visión de su carrera y su lado más competitivo. Hemos descubierto a un Serkan multifacético, un artista apasionado, un hombre con intereses variados y una personalidad cautivadora que va mucho más allá de los personajes que interpreta. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda y que hayan podido conocer un poco mejor al hombre detrás de la fama. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estos secretos con todos ustedes. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Hubo algún secreto que los sorprendió más?
¿Hay algo más que les gustaría saber sobre Serkan Ayolu o cualquier otra figura del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y si este vídeo les gustó, si sintieron que les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.